Bendiciones plenas, bienvenidos a todos a esta nueva sesión sobre el estudio bíblico que estamos haciendo del libro de Job. El día de hoy vamos a estar hablando de la sección del capítulo 1 que va desde el versículo 13 hasta el versículo 22. He llamado a esta sección Los 4 mensajes, la primera prueba. En la sesión anterior tuvimos el primer choque con este maravilloso libro. El acusador acusó a Job de falsa piedad motivada por riqueza, abundancia y por una familia. El preludio de un gran drama estaba servido de parte del autor. ¿Qué vendría a continuación? Hoy el autor nos impacta con un segundo choque, la primera prueba de Job. Aunque decirle prueba podría parecer muy simple, es una catástrofe expresada en pocos versos. Con esta sección el autor pone en vilo a nosotros los lectores, en la medida que va leyendo palabra a palabra. ¿Algo puede ser peor que eso? La respuesta en la línea siguiente es sí. Los 4 mensajes. Existen 2 acontecimientos humanos desarrollados por enemigos, seguramente enviados por el enemigo mayor. También hay 2 acontecimientos naturales. ¿Quién es el Señor de la naturaleza? ¿Quién enviaría dichos acontecimientos, los rayos y el torbellino? Una vez más, el autor no está interesado en darnos indicaciones doctrinales sobre estas verdades. Nos guía para que nuestro enfoque esté puesto en el lugar correcto. No en las pruebas o las raíces, sino en Job y cómo enfrenta las pruebas. Podríamos tardarnos días enteros argumentando, filosofando, teologizando, sin encontrar la aguja en el pajar. Cuando hacemos el enfoque correcto, es muy provechoso para nuestras vidas. Quiero invitarles a que profundicemos en 3 puntos clave. Primero, Job es un libro de sabiduría mayoritariamente especulativa, o sea, nos lleva a explorar los límites de nuestros pensamientos, de nuestra fe, y por supuesto, hacer sabiduría especulativa bíblica también nos lleva a explorar y a poner al límite nuestro conocimiento acerca de Dios. ¿Te parece que algo como esto está pasando en el libro? A través de la especulación de ideas, conceptos, enseñanzas, nuestro sistema de pensamiento se amplía y por supuesto comenzamos muchas veces a confrontar nuestras propias ideas concebidas y nuestros conceptos, incluso nuestra teología. 2. Job es literatura didáctica o instructiva, o sea, pretende enseñar algo a través de un proceso, no es dar una indicación meramente. Y lo voy a unir con el punto número 3. A diferencia de la sabiduría práctica, como los proverbios, que rápidamente dirige a aplicar el principio recibido. Por ejemplo, Proverbios 16:8 dice, más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. Allí no hay más nada que pensar, sencillamente el consejo bíblico del autor de Proverbios 16:8 nos está diciendo que no busquemos las ganancias injustas, sino que hagamos lo correcto. Punto. Entonces allí tenemos una diferencia entre lo que es la sabiduría práctica, que va directo al grano, versus la sabiduría especulativa, que nos lleva a pensar más, a explorar los límites de esos pensamientos, de la fe y de lo que conocemos acerca de Dios. Hay otro asunto importante acá sobre el libro de Job. Vamos a ver en los siguientes versículos la repetición de fórmulas que hace el autor. Voy a comentarles de 3 fórmulas básicas. Primero, el orden de los eventos de los 4 mensajes. Ya les había dicho que son 4 mensajes, ¿verdad? El orden es el siguiente: un evento humano, un evento posteriormente natural, después tenemos otro evento humano y por último tenemos un evento natural. Esto es una fórmula. Otra de las fórmulas es que los 4 mensajes terminan con el mismo refrán: solo yo escapé para darte la noticia. Eso ocurre con los mensajeros. Ya vamos a profundizar con esto. Vemos la destreza del autor aunado al orden que va llevando en la forma como va redactando el mensaje. Esta repetición, por supuesto, nos ayuda a que el mensaje se nos haga inolvidable en nuestra mente. Por último, hay un cuádruple uso de un verbo. El verbo particular es caer, nafal en hebreo, en los versículos 15, 16, 19 y 20. Este tipo de fórmulas, estas 3 fórmulas utilizadas por el autor,
hace que, por supuesto, la experiencia de Job se quede cimentada en nuestra mente y en nuestro corazón y, por supuesto, que nos sirva de reflexión para los próximos capítulos que vienen. El número 4, desde la perspectiva bíblica, significa algo que está completo, aunque también pudiera significar división. Pero vamos a tomar el hecho de que el número 4 a nivel bíblico significa completo. Por ejemplo, las 4 estaciones, los 4 vientos, o en Apocalipsis 4 del 2 al 11, donde hay 4 seres vivientes que glorifican a Dios. Eso es para aquellos que les gusta profundizar en cuanto a los temas de los números en las Escrituras. Leamos entonces los versículos 13 al 22 e iniciemos nuestro proceso de análisis. Y llegó el día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo: los bueyes estaban arando, las asnas pastando junto a ellos, e irrumpieron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó de los cielos, que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino otro que dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y se abalanzaron sobre los camellos y se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados, y solo yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, cuando he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza, y cayendo en tierra se postró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó, bendito sea el nombre de Yahvé. En todo esto no pecó ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra y buscar en ella propósito de nuestras vidas, dirección tuya. Que tu Espíritu Santo nos reconforte, nos alimente y nos ayude a crecer en ti para darte la gloria y la honra, Señor, con nuestra vida y con nuestro servicio. Está con nosotros en este tiempo de estudio, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 13 nos habla entonces de que los hijos estaban celebrando. Es posible que el cumpleaños del hermano mayor. ¿Qué era esta celebración? Bueno, era un día de alegría y gozo en familia. Creo que todos hemos tenido tiempos donde compartimos con nuestra familia. Todos están contando anécdotas de la niñez, del cumpleañero sobre todo. Se están riendo, están disfrutando de las bondades que Dios les había dado, a través, por supuesto, de su papá, de Job, y cómo ellos estaban recibiendo las bendiciones. Era un momento de regocijo, y el autor comienza por aquí, y es bien interesante porque, por supuesto, él nos está llevando por una calle donde vamos a tropezar grandemente, y esto ocurre con el primer mensaje. La felicidad parece que estaba allá en la casa del hermano mayor, pero llega una noticia, un mensajero a Job. En el versículo 14 y 15 está el primer mensaje. Aquellos bueyes, los 1000 y las 500 asnas, estaban trabajando, estaban en su cotidianidad, y resulta que ocurrió una tragedia en Oriente. Pareciera que como empresario o como jeque o como tal vez rey, los problemas se vinieron encima en ese momento sobre Job. Y por supuesto que todos los que trabajamos o los que tenemos empresas sabemos que hay días excepcionales. A veces todo parece ir muy bien, a veces terminamos el día pensando en que todo fue muy mal, pero el mensaje que recibió Job fue desastroso. Debo decir que hice una investigación sobre algunos arqueólogos e historiadores, los sabeos, a invadir, a robar, a llevarse las posesiones de Job, cual malhechores.
Debo decir que en la investigación que hice encontré que varios arqueólogos e historiadores dan al menos tres grupos a los que se refieren como sabeos. El primer grupo, en lo que hoy es Etiopía, que está en África, también son descendientes de Cam, su hijo Cus, pueden ver Génesis 10, 16, 17, aunque el nombre en el español se ha transliterado en algunas versiones de la Biblia como Seba. El segundo grupo es la civilización asentada en el sur de Arabia, cuya reina visitó a Salomón, lo que conocimos como actualmente Yemen. Algunos indicios arqueológicos es posible que la civilización sabea, descendientes de Cam también, por cierto, su hijo Ragama, de quien nace Sabá y Dedán, según el versículo 17 también del libro del Génesis. Esta civilización comenzó entre los siglos 12 y 10 a.C. El tercer grupo de sabeos lo tenemos en el propio libro de Job, capítulo 6, versículo 19, y como podemos leer allí, se relaciona con Temán, una ubicación al norte de Edom. Yo quiero decir como connotación mía que es posible que ya los grupos asentados en el sur, o sea, en Yemen, hayan sido algunos de estas tribus o subtribus o subgrupos que subieron al norte a buscar fortuna. Y sencillamente cuando llegaron al norte, o sea, cerca de las tierras de Edom, comenzaron a saquear y se dedicaron a esto, pues como nómadas. Los cronistas de Asiria, es bueno que sepan esto, entre el siglo 8 y siglo 7 a.C., mencionaban a los grupos de Sabá. Probablemente deben ser estos grupos. Pero en cualquier caso, lo que quiero dejar claro con esto es que el primer grupo, aquel que está en Etiopía, proviene directamente de Cam, de su hijo Cus, y el segundo grupo y el tercer grupo realmente pertenecen al mismo, que tiene que ver con la reina de Sabá en el sur, en el país de Yemen. Esto es porque creo que es importante que podamos tener un poco de conocimiento general. Pueden buscar datos de este segundo grupo en primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 13, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 al 12. Estos saqueadores no solo se llevaron las bestias de carga, de arado y de transporte, sino que asesinaron a todos los criados que estaban trabajando. Por favor, hermanos, no pensemos solamente en los animales ni en las posesiones de Job. Somos creyentes, somos seres humanos y debemos tener respeto por la vida humana primeramente. ¿Se imaginan cuántas decenas de personas murieron quienes manejaban todos los animales de Job? ¿Cómo te sentirías tú de saber que el edificio donde funciona tu empresa cayó repentinamente y que varias decenas de empleados murieron dentro de él? Realmente es una tragedia. Y no podemos decirlo de otra manera, sino que es una tremenda tragedia. En el versículo 16 llega el segundo mensaje. Dice que literalmente otra fórmula, aún estaba hablando esa es otra fórmula que presentan estos versículos, cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó y abrazó a las 7,000 ovejas y devoró también a los criados. Este segundo mensaje llegó y la escritura dice que literalmente todavía se estaba dando el mensaje anterior. No sabemos la distancia entre la primera tragedia donde estaba Job y tampoco sabemos el lugar donde ocurrió esta segunda tragedia donde estaba Job. Lo que sí podemos decir es que la palabra fuego es literalmente o figuradamente, se utiliza la misma palabra. En este caso podemos decir que este fuego de Dios muy seguramente tiene que ver con rayos que cayeron del cielo. Podemos allí tener una referencia del primer libro de Reyes, capítulo 18-32, donde dice, en ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua en la zanja. Estamos hablando de aquel milagro del profeta cuando estaba compitiendo con los falsos profetas de los falsos dioses. Lo que hizo Dios de esta manera, cómo respaldó al verdadero profeta de Dios, del verdadero Dios. Y nos hace un poco de referencia a esto. Los antiguos, igual que por supuesto muchas personas el día de hoy, atribuían a los dioses, en el caso de los paganos, cosas naturales. Por supuesto que los creyentes, los monoteístas y nosotros también atribuimos a Dios eventos naturales también. La lluvia, la siembra, la cosecha, el sol, el frío, el calor, porque Él estableció las leyes naturales.
Tenemos que recordar en todo momento esto. Fue Dios quien estableció la rotación, la traslación de la tierra, las estaciones y, como decimos, la siembra y la cosecha. Algo que tal vez debemos dejar de pensar es que hubo 7000 rayos y que cada rayo mató a cada una de las ovejas. No pensemos tal vez en eso. Podemos entender que eventualmente hubo algún incendio que consumió a todas las personas y les fue imposible escapar. El punto de esto es saber que todo fue consumido. Y Job, todavía no saliendo de la primera noticia de que los sabeos habían tomado sus posesiones, ahora tiene que enfrentarse con que un evento natural, o sea, que proviene de Dios, también consumió parte de sí. Pensando como Job, me atracaron aquellos bandidos, enemigos de todo, y se llevaron todo. Ahora imagínense repentinamente, y Dios también mandó su fuego sobre mis propiedades. Y está sucediendo esto, y lo que dice el escritor, nuevamente con la fórmula, todavía estaba hablando cuando le dijo otro, los caldeos formaron 3 cuadrillas y se abalanzaron sobre los camellos y se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados, y solo yo escapé para darte la noticia. Le había llegado el turno a 3000 camellos y el resto de la servidumbre. Quiero darles unos datos del mundo antiguo. Los caldeos es un término para indicar un período de la historia de Mesopotamia entre los años 700 y 540 a.C. y está asociado con los neobabilónicos, o sea, con los primeros babilonios y con Nabucodonosor, el famoso rey que está en las escrituras. Ahora, estos caldeos que están acá probablemente eran nómadas, no necesariamente eran mensajeros enviados por la potencia mundial que estaba en Mesopotamia. Recordemos que estamos hablando del período patriarcal y probablemente eran pueblos que estaban dando vueltas, que pertenecían por supuesto a los caldeos, pero no que eran ejércitos claramente armados. En el Génesis 11:31 dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Habacuc 1:6 nos dice, he aquí levantó a los caldeos, pueblo cruel e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra conquistando poblaciones ajenas. Estamos hablando de la zona de donde incluso era Abraham, allá en Ur de los Caldeos. Y por supuesto la profecía de Habacuc está hablando de cómo Dios iba a hacer justicia, o Dios iba a hacer juicio a través de los caldeos también. Es interesante ver que las cuadrillas, aquí nos hablan de 3 cuadrillas, no las vamos a dejar pasar por alto. Nos habla, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 16 y 20, se contempla más o menos en la época similar a cuando ocurrieron los acontecimientos del libro de Job. Dice, y repartió los 300 hombres en 3 escuadrones, y puso un chofar en mano de cada uno de ellos, y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. En primer libro de Samuel, en la época de Saúl, capítulo 13, versículos 17 y 18, dice, del campamento de los filisteos salió una avanzada en 3 escuadrones. Un escuadrón se dirigió por el camino de Ofra hacia el sur de la tierra de Sual. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no había una improvisación allí. Esta gente, aunque tal vez eran nómadas, estaban organizados para realizar sus fechorías, estaban organizados para invadir poblados, pueblos, lugares pequeños y poderse apoderar organizadamente, se podían apoderar de los más débiles e indefensos. Quería también comentarles algo que anoté para ustedes. Reconocer quiénes eran los sabeos y los caldeos es importante, sobre todo para la historia, confirmar la veracidad de los hechos narrados en las escrituras, pero no es fundamental para el entendimiento de las doctrinas bíblicas. Quiero aclarar esto porque independientemente de que los caldeos hayan sido nómadas o hayan venido del territorio de Ur, independientemente de que los sabeos sean los que están en África o los que están en el sur de Arabia, independientemente de esto, no afecta nuestras doctrinas bíblicas y es importante que usted esté al tanto de que hay información que realmente no afecta nuestra fe como tal. Ahora le pregunto al final de estos versículos, ¿qué pensaría Job? Nada material me queda en ese momento. Perdí decenas de personas que son imposibles de recuperar.
Y Job pensaría, bueno, al menos me queda mi familia. En los versículos 18 y 19 está el cuarto mensaje. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano primogénito, cuando aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las cuatro esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Esta es la estocada final, hermanos. El autor está mencionando otra vez la oración que utilizó en el versículo 13, que sus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. El autor nos está otra vez conectando con el tiempo de felicidad que estaba pasando la familia de Job en ese momento. Qué lindo, qué rico que pueden celebrar en familia, mis hijos están juntos, se aman, están celebrando. Pero resulta que aquí nuevamente el autor hace un contraste terrible con la verdad de lo que ocurrió. Job muy seguramente sabía que los hijos estaban juntos y bueno, en medio de todo el desastre él dijo, bueno, me voy a casa y por lo menos voy a estar con mi familia. Pero ahora tiene que saber que sus hijos no estaban a salvo, que sus hijos se habían perdido completamente. Y quiero dar un par de connotaciones, hermanos, que es interesante también extraer de este verso. El hijo primogénito, en la cultura antigua, significaba la herencia, la supervivencia del linaje. Era quien iba a quedar a nombre del padre administrando, si no todo, tal vez la mayoría de los recursos y posesiones y bienes del padre. Y por supuesto hoy día todavía sucede algo muy, muy similar. Pero el hijo primogénito era tan importante, recordemos aquella ley en Israel que exigía que si el hombre moría sin dejar prole, el hermano que venía a continuación tenía que casarse con esa mujer para darle prole a su hermano mayor al muerto, y si éste moría, pues también tenía que suceder lo mismo. Recordemos el caso de los hijos de Judá y de Tamar. Ahora, el detalle está en que el hijo primogénito murió. Número 2, no solamente entonces murió él, sino que murieron los 6 posibles herederos. Entiendan esto, hermano. En un solo evento, el nombre de Job fue desarraigado de la tierra. En un solo evento, Job sabía que todo lo que había ocurrido y además de esto a sus hijos era porque su nombre iba a ser borrado para siempre. No dejaría legado a generaciones posteriores. Y no solo esto, hermanos, no solo esto, sino que Job sabía que detrás de esos torbellinos seguramente estaba la mano de Dios. O sea, indirectamente en su pensamiento, Job sabía que Dios era el responsable de esa calamidad. En el versículo 20 y 21 dice, Job se levantó y se rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayendo en tierra se postró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio y Yahvé quitó, bendito sea el nombre de Yahvé. 3 acciones de Job para considerar y recordar siempre. Rasgó su manto. El manto se ponía sobre la túnica principal y significaba en ese momento una posición social, una posición de respeto. No cualquiera usaba manto y no todos los mantos eran iguales. Es necesario que sepamos eso. Así que rasgar el manto significaba una derrota absoluta. Ya Job no tenía ningún tipo de posición social. Ya Job no tenía ningún tipo de preeminencia sobre el resto de los hombres, sobre el resto de los carnales. Y Dios mismo le había arrebatado el honor que Job tenía hasta ese momento. Eso es rasgar el manto. Y necesitamos entender que son símbolos del dolor profundo que tenía Job en ese momento. Se rapó la cabeza, por supuesto implica luto, y hay evidencias, por ejemplo en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, 25, 26 y el capítulo 18, versículo 9, hablando acerca de Absalón. Se habla de que Absalón tenía una cabellera que era abundante y pareciera, con esto y otros versículos también dentro de la escritura, que el hombre en aquella época que tenía cabello abundante era un síntoma de honor y de gloria.
Entonces, al Job raparse la cabeza, pues por supuesto estaba mostrando que había sido deshonrado y que su gloria había sido arrasada y quitada. Pero hay una tercera actitud y es maravillosa que podamos ver en el versículo 21. Dice, Job cayó a tierra y se postró, y después dice que bendijo el nombre de Yahvé. La verdadera adoración, hermanos, no depende de los bienes materiales que se tenga, ni del aparente éxito familiar, sino de la correcta actitud del corazón delante del Creador, la sumisión a su voluntad y entender que no es la temporalidad, sino la eternidad nuestra verdadera meta. Yo, mientras hacía la investigación y estaba estudiando, preparando esta sección, la actitud de Job me llevó a una reflexión que quiero compartirles. La anoté y se las voy a compartir. Una y otra vez hasta el infinito, Job era un verdadero adorador. La Biblia no nos da detalles de todos los adoradores que han existido, pero podemos decir rápidamente que Abraham, Isaac, Jacob, Nehemías, Edras, José, los apóstoles que entregaron sus vidas como ofrenda a Dios, y el mayor de ellos, Jesús, quien conociendo su destino vivió sin rehuir su responsabilidad, entregarse a sí mismo para el mayor bien y además obteniendo el mayor de los sufrimientos y dolores en la cruz. Fíjense esto, el dolor físico, el sufrimiento físico por todo el maltrato, incluyendo la crucifixión, el emocional por el abandono de sus discípulos, la exposición a vergüenza pública, además que él fue crucificado desnudo delante de las mujeres, quien él respetaba y honraba, y también incluso viendo el sufrimiento de su madre. Y por último, el sufrimiento espiritual. El Señor en Marcos 15:34 dice, Eloí, Eloí, lema sabachthani, que significa, Dios mío, me has desamparado. Justamente estamos en Semana Santa y es propicio recordar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que es nuestro ejemplo de adoración. Por último, y no menos importante, en el versículo 22 dice, en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. La palabra despropósito, algunas versiones no la dice, pero la palabra despropósito es tiflou, proviene a la vez de otra raíz que es tafel. Esta palabra es sinónimo en las escrituras, en el hebreo antiguo, de frivolidad y desatino. Realmente lo que la Biblia, el autor nos está diciendo es que Job fue incapaz de inculpar a Dios de frívolo. No pudo decirle a Dios que había sido frívolo con lo que le hizo, o que había sido errático, o que no había tenido propósito. Y por supuesto el autor entonces nos está diciendo de una manera subliminal, utilizando por supuesto figura literaria, nos está diciendo que Job no atribuyó despropósito alguno a lo que Dios había hecho. Voy a terminar por supuesto esta sesión con buenas noticias. Pregunto, ¿cuál era el propósito del adversario? Hacer pecar a Job, desmeritar la lealtad de Job, probar que era una fe fingida, practicaba una religión por conveniencia. Pero ¿saben cuál fue el resultado? Job no pecó. Recuerda que Job no leyó lo que nosotros sí leímos en los primeros versículos. Job no tuvo un prólogo. Nadie le advirtió que su nombre había sonado en las regiones celestiales. Él no recibió una advertencia que le dijera, resiste lo que te viene. Él solo se despertó un día, fue a hacer lo que hacía cada día, y luego, a pesar de los terribles eventos, Job no solo no pecó, sino que a pesar que consideró que todo lo que había pasado venía de manos de Dios, él adoró a Dios. En conclusión, en este primer acto que acaba de terminar, si lo viéramos como un teatro, acaba de terminar el primer acto, podríamos decir que no importa cómo empiece tu vida, ni cómo nos comportemos los domingos en el culto, ni cuánto amor tengamos por nuestra gente, nuestra familia, ni todo lo religioso que podamos ser o podamos aparentar ser. Lo que realmente importa es si cuando vienen estas pruebas que parecen insoportables estamos
entendiendo que Dios siempre está al control. Si somos capaces de amar a Dios en medio de todo el tormento, del sufrimiento, de situaciones que llegan en cada momento de nuestras vidas. Y a veces llegan todas juntas. ¿Mantenemos nuestra lealtad a Dios o depende de que todo vaya bien? En cualquier caso, es Dios que nos está llamando a reflexionar sobre nuestras vidas y sobre nuestra fe. Te hago una pregunta reflexiva. ¿Tu fe es genuina? ¿O tu fe está atada a cómo te está yendo en el día? ¿Tu fe está atada porque tienes familia que te ama? ¿Tu fe está atada porque tienes un buen trabajo o tienes trabajo o por lo menos tienes comida? Y si no tuvieras nada de esto, ¿realmente adorarías a Dios como lo hizo Job? ¿Realmente caerías en el piso como lo hizo Job y podrías adorar al Padre Celestial y darle gracias por toda su bondad, por toda su provisión y porque sabes que la eternidad te espera y que es más importante que esta temporalidad en la tierra? Que el Señor te bendiga,